Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Damas y caballeros, bienvenidos a este fin de semana de Visión Familia. Una vez más con ustedes por acá, los pastores Ricardo y Richard Mayorga, Richard y Ricardo Mayorga, para servirles en esta edición. Y hoy queremos decirle, por favor, no se mueva de la silla, porque hoy traemos uno de esos programas desde tierras lejanas. Nos movemos hasta Perú. Nos movemos hasta Perú hoy para traerles esta entrevista. Y en donde vamos a ver el poder transformador del Señor en acción. Porque el Señor Jesucristo transforma, liberta, hace milagros gloriosos. Y hoy vamos a movernos con el tema restaurados para restaurar. Sí, señores, porque lo que Dios hace es una obra completa y nosotros creemos firmemente que todo aquel que venga al Señor, el Señor lo va a restaurar, lo va a cambiar, lo va a transformar y lo va a convertir, como dice su palabra, en una nueva criatura en Cristo Jesús. Y queremos invitarle a que por favor usted se quede con nosotros ahí en su sillita. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares, porque hoy, como les dije, vamos a viajar por las tierras peruanas, pero vamos a hacer una entrevista a un venezolano, un hermano venezolano. Nos place mucho poder llamarle hermano en Cristo. Estamos hablando de nuestro hermano Jolvid Acosta, a quien le damos la bienvenida a Visión Familia. Bendiciones, mis hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes para compartirle al mundo lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que seguirá haciendo, porque de esta manera estamos dando gloria y honra al Señor contando las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Claro que sí, y nuestro hermano Jolvid ha conocido al Señor hace 1 año y medio, pertenece a la iglesia Misión Emanuel de Santa Clara en Lima, Perú. El pastor de nuestro hermano Jolvid se llama Cristian Lazo y pues el hermano Jolvid se considera una persona restaurada para restaurar. Queremos decirle que nuestro hermano Jolvid Acosta nos va a compartir la experiencia de cómo el Señor le termina sacando de las garras del pecado, del mundo del homosexualismo, para traerle ahora al camino del Señor, una persona que ha sido restaurada por Dios, para traer restauración a tantas personas. Y nosotros en Visión Familia queremos decirle, como hemos hecho hincapié en muchas ocasiones, que de verdad que se puede. No es imposible salir de las garras de este ambiente, porque tenemos evidencias y testimonios de sobra. Y hoy ustedes van a escuchar otro testimonio de cómo el poder de Dios puede transformar, puede cambiar, puede limpiar a una persona y la puede convertir en una persona que lleve vida a otras personas. Así es, exactamente, definitivo. Claro que sí, entonces vamos a avanzar. Mi querido hermano Jolvid, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros y queremos ir al grano, que diría el dermatólogo, y vamos a empezar porque sabemos que hay diferentes causas por las cuales muchas personas se adentran en esta vida del homosexualismo, pero en su caso quisiéramos nosotros consultarle qué fue lo que lo llevó a esto, si fue producto del adoctrinamiento de la ideología de género o porque usted mismo quiso hacerlo, o si tuvo usted problemas de abuso sexual en su niñez y a partir de qué edad empieza usted en esta práctica, siendo usted, para toda nuestra audiencia que nos escucha solamente a través de la radio, un joven de 25 años. Bueno, yo desde muy pequeño, siempre había contado de que desde muy pequeño había sentido esta atracción o este deseo, pero era algo que yo quería ocultar, o sea, era algo que yo sabía que estaba mal y que tenía que guardarlo. Pero pensándolo en estos días, me puse a analizar y hay cosas que también pudieron haber influido. Claro, sabemos que el enemigo crea planes para destruirnos, porque así como Dios tiene planes de bien para nuestras vidas, el diablo también tiene planes de destrucción. Yo sí fui un niño que desde que tengo uso de razón tenía ese sentir, pero también desde que tengo uso de razón era abusado. Entonces, hasta el día de hoy no sabría decirle si el abuso formó parte de
o hubo otra cosa, pero yo siempre decía, no, era algo que había ocultado y que el diablo había puesto en mi cabeza. Pero también viendo desde el punto del abuso, eso también pudo ser algo que pudo influir en ese sentir, porque también creo en mí como un deseo a corta edad, una mentalidad como un poquito más desarrollada, y me llevó a tener deseos que un niño no debería de tener, pensamientos que un niño no debería tener y acciones que un niño no debería de hacer a esa edad. Entonces esto fue algo que yo sabía que estaba mal y durante mucho tiempo lo callé. Incluso mi familia no sabía de que yo había sufrido abuso. Claro, no saben hasta ahorita quién fue la persona, no saben nada, pero yo les compartí de que yo había sufrido abuso desde muy pequeño y era algo que yo desde pequeño lo guardé. Claro, sufrí ciertos maltratos por cierta situación y eso me llevó como a reservarme eso, a no compartirlo con nadie, a no confiar en nadie, sino que todo lo que vivía yo lo guardaba. Pero más adelante ya iremos desarrollando un poco cómo fue que fue sucediendo todo esto. Una pregunta, hermano. Ese abuso sexual que usted dice a temprana edad, aproximadamente como a partir de qué edad usted cree que pudo haberse dado y si se trató de personas extrañas a la casa o se trataba de un familiar. ¿Podría usted compartirnos esto, por favor? Bueno, desde que tengo uso de razón, póngase que de unos 6, 7 años, más o menos por ahí. Y lo que pasa es que no quiero revelar tanta información así como muy personal, pero la persona no era ajena a nuestra familia, pues. Okay. Entonces, desde que tengo uso de razón, eso pasaba. Ajá. Y entiendo. Yo lo reservé porque desde pequeño he sido una persona que si hay algo que va a causar problemas, yo no lo hablo. O sea, no me gustan los problemas, no me gusta compartir nada. Y eso fue algo que me reservé. Y como dicen por ahí, ya llega un momento que uno se acostumbra al abuso, ¿sabes? Uno se acostumbra y ya uno como que le gusta, ¿sabes? Entonces ya era como algo consensuado. Pero seguía siendo abuso como tal, porque no puedes poner a un niño a tener deseos que no debería de tener un niño, tú siendo una persona adulta. Correcto. Definitivo. Y es algo tan delicado esto, porque esto a su vez ya de salida en este programa, creo que ya hay un mensaje para la familia. Claro que puesto de que a veces como padres nosotros queremos cuidar a nuestros hijos y claro que sí lo hacemos, pero vemos esa posible amenaza en gente ajena de la casa. Entonces, en este caso, no queriendo nosotros ahondar de qué rasgo familiar exactamente o de quién, pero sí, como usted dice, se trataba de alguien bien allegado a la familia. Sí, entonces, resulta que a veces los padres cometen ese error de confiar en personas que supuestamente pueda ser el mejor amigo, puede ser un familiar, o han habido casos incluso de abuelos que han abusado de los niños. Entonces, nosotros pensamos que o el pedófilo o el pederastra está en la calle, está allá en los barrios bajos, pero a veces está dentro de la misma casa, dentro del seno familiar. Correcto. Entonces, creo que como padres tenemos que ser más cuidadosos al respecto. Y lo otro, desde temprana edad. Correcto. Un estimado cerca de 6, 7 años. Yo me permito contar brevemente una experiencia, hermano Yolvi y radio audiencia, de una mujer que tuvo la confianza de comentarme en su momento que ella fue abusada también desde los 7 años, en este caso por un varón que era un familiar de ella. Y entonces aquí el cuidado que se debe tener de los padres, y es verdad, los padres dicen es que no nos dan un libro de cómo ser padres. Sí, pero hay cosas que se tienen que tratar con un tacto diferente, porque lo que hizo la mamá de esta mujer fue que le pegó a ella y le pegó al muchacho. Entonces, lo que creó en ella fue el sentimiento de que era culpa de ella que aquel muchacho, que era un familiar de ella, la hubiera abusado. ¿Qué pasó?
que vinieron abusos de parte de otra persona, de otro chico, y entonces ella se cayó, porque dijo, si lo digo, si yo denuncio lo que me están haciendo, me van a volver a pegar. O sea, una mala actitud por parte de la madre que no supo cómo recibir el abuso de su hija, terminó lanzándola a los brazos de más abusadores. Hermano, y una consulta, ¿en qué condición estaba la relación de sus padres en su niñez y especialmente en medio de cuando empieza esa serie de abusos sexuales a su persona como niño? Bueno, mis padres, hasta que yo tenía como 5 años, ellos estuvieron juntos, luego se separaron y ya cada quien, bueno, yo me fui con mi mamá, pero mi papá estaba muy alejado. Y un tema muy importante que acabas de tocar es que estabas hablando de que le pegaron a la niña y yo tenía miedo de compartir tal cosa porque yo sentía que como yo era feminadito, y como que tenía esa cosita así, era culpa mía o me iban a maltratar más por lo que había pasado, sin yo entender de que si yo pedía ayuda de cualquier manera me iban a ayudar. Claro que sí, o sea, nuevamente, oído padres de familia, porque muchas veces tenemos esta situación y el detalle es que hay padres que sospechan que a mi niña le está pasando algo o a mi niño le está pasando algo, pero lo que dicen, vea, yo me doy cuenta de algo y la que le va a caer usted se va a enterar y cosas como esta, que lo que hacen es que retraen al niño, dice, pase lo que pase, yo no digo nada, porque me van a matar a palo. A su vez también hay algo aquí que podemos ir condensándolo en la medida que vamos desarrollando la entrevista, porque creo que aquí hay un mensaje muy importante para toda la familia, porque imagínese, usted tiene un estimado de aproximadamente 5 añitos cuando se separan sus padres. Entonces, luego, aproximadamente 1 año o 2 años después, es usted víctima del abuso sexual de un depravado. Entonces, está cayendo en estas garras en medio de una separación de sus padres. Hoy día, los padres consideran que cuando tienen problema entre sí, la batalla campal que hay entre ellos creen que solucionándola es a través del divorcio, de la separación, y no se dan cuenta que quien está recibiendo los golpes fuertes y que puede recibir situaciones muy críticas para toda su vida son nuestros niños. Entonces yo creo, estimados padres, estimada pareja, no piensen ustedes que la solución está en ustedes romper los lazos matrimoniales. Creo que hay que poner una cuota de comprensión y de querer alimentar ese amor y saber de que dependiendo de las decisiones que ustedes tomen, puede marcar o no positiva o negativamente a nuestros hijos para toda su vida. Claro que sí, y muy importante esto, pero hermano Jolvit, dentro de todo, y sé que ya ha hablado bastante de este punto, o nos ha descrito en términos generales, pero ¿vio usted en algún momento la posibilidad, al menos la posibilidad de recibir apoyo en este sentido de su madre o de algún familiar cercano que usted dijera, oye, si le cuento a mi mamá o le cuento a mi papá o le cuento a este familiar, a lo mejor me puedan ayudar? No, o sea, quizás sí hubo esa situación de poder ayudarme, pero yo como les comparto, desde pequeño yo siempre fui muy afeminado. Yo en el colegio, a medida de que mi papá y mi mamá se separaron, ya yo era como, en mi casa de mi papá hacía cosas que no hacía en casa de mi mamá y en casa de mi mamá hacía cosas que no hacía en casa de mi papá. Entonces ya iba como teniendo eso. Incluso en el colegio ya yo me comenzaba con el mismo lápiz, yo me comenzaba a pintar las uñas, toda esa cosa, y le decían a mi mamá, las maestras le tenían que reportar a mi mamá, y debido a eso mi mamá no sabía cómo lidiar con el tema y ella me pegaba, me maltrataba, y yo decía, si yo digo algo de tal magnitud, a mí imagínate, me van a matar. Exacto, entonces yo sentía que porque como yo era afeminado, la culpa era mía. Pero viéndolo desde este punto de vista, o sea, ya que soy adulto y ya lo he podido compartir con mi hermana más que todo,
viéndolo desde este punto de vista, o sea, cual haya sido mi actitud, un niño nunca más va a merecer de que alguien lo abuse, ¿sabes? No, jamás. Y lo más asombroso de todo es que, como ustedes compartían, de que las personas ven como de que alguien de afuera, pero es que la persona que es abusadora no se va a mostrar como un abusador. La persona va a ser el más servicial y va a ser el que va a estar ahí en los momentos que puedan quedar los niños solos o en los momentos que más lo necesiten. Entonces, de ese tipo de personas que los padres deben de estar pendientes. Sí. O sea, el lobo lo podemos tener justamente en el gallinero, dicho de alguna manera, y no nos estamos enterando. Y oye, yo siempre digo, miren, en mi caso yo tengo 2 sobrinitas y tengo de allí sobrinas políticas. Cuando nosotros subimos a una casa en tierras altas donde mi suegra, a veces ellas me dicen, tío, yo voy contigo a la tienda. No, señor, yo no, ni a los varoncitos. Yo prefiero irme solo, no porque tema algo de mí, sino porque sé que es una situación muy delicada y yo me puedo descuidar en la tienda porque es una especie de mini super. Mientras yo entro al mini super, hay una congruencia de muchas personas allí y están gentes conocidas que de repente pueden aprovechar la oportunidad y es algo tan delicado que uno tiene que verdaderamente prestarle atención a este tipo de cosas porque pueden derivar en una situación que marca a alguien para toda la vida. Y la peor parte, que ahora lo descubre nuestro hermano Jolvit, es el silencio. Pensar justamente el silencio provocado por la actitud de una madre que hizo lo que consideraba que era lo mejor, que era en este caso castigar a su hijo por aquella conducta que tenía. Pero nuestro hermano Jolvit tiene un episodio bastante llamativo en el cual quisiéramos también nosotros entrar porque quisiéramos que nos cuente usted cómo fue esa experiencia cuando usted estuvo en la iglesia siendo un niño adolescente en medio de aquel problema de atracción hacia personas del mismo sexo. Y teniendo usted una identidad de cristiano entre la niñez y la adolescencia, entendemos nosotros que usted estuvo participando de una iglesia, pero estaba luchando. Cuéntenos un poco de esa experiencia, por favor. Bueno, mi tío, yo le doy gloria a Dios por mi tío porque él es parte de el hombre que Dios usó, pues. Mi tío fue la primera persona que, bueno, mi abuela ya viene de familia cristiana, todas esas cosas, pero mi tío fue el que tomó la decisión desde que yo tengo conciencia, pues. Y hubo un diciembre que en la iglesia presentaron un teatro y a mí me llamó la atención y yo dije, yo quiero ir. Recuerdo 7 años exactamente. Y desde ahí comencé y me gustó. Claro, sin yo saber lo que era ser cristiano, nada. Y de ahí fui creciendo, pero sabiendo lo que ya venía sintiendo, lo que venía pasando. Entonces la iglesia para mí fue como un refugio. Okay. O sea, yo iba a la iglesia, pero también era, por ejemplo, siempre me ha gustado el arte, todo lo que tiene que ver con el arte. Y yo iba a la iglesia, participaba en el arte, pero también como tenía parte de familia católica, yo veía lo que eran las vírgenes y los desfiles y todas esas cosas. Y como me gustaba el arte, yo a lo que viniera, con tal de que hubiera arte, yo lo hacía. Entonces ya ahí tenía como una doble vida, tenía una doble vida. Pero aún así, siento que el Señor me marcó desde pequeño, porque ya él sabía lo que quería hacer conmigo. A medida que fui pasando el tiempo, o sea que vamos a ir adelante hablando, van a ir viendo cómo era que el Señor ya venía tratando conmigo. Pero bueno, yo iba a la iglesia y participaba en todo, pero como mi mamá y mi papá no estaban en la iglesia, yo iba a la iglesia, era con mi tío cristiano y después me iba donde mi mamá y decía groserías y hacía todo partícipe con mi mamá y así iba pues. No tenía como alguien que me encaminara en los caminos, porque mi tío sí me enseñaba, pero no era como tan claro en lo que yo estaba pasando o yo no entendía lo que él me decía, porque también podía haber sido eso. Y además, su tío lo más probable es que no tenía el panorama completo de lo que estaba pasando realmente a lo interno de su vida, porque en medio de esto, no solamente es el tema del arte y todo lo demás y el tema de mezclarse con el catolicismo en este caso,
y de llevar esa doble vida, sino que estaba este tema de la atracción por personas del mismo sexo que lo más probable es que su tío no conocía, ¿cierto? Bueno, yo ahorita pienso que mi tío sí lo pudo haber sospechado, pero yo siento que lo habló con mi mamá. O sea, sería como algo interno entre ellos, pero no me brindaron como la ayuda de hablarme referente al tema, ¿sabes? Mi papá tampoco estuvo Allá quería llegar. Exacto, mi papá y mi mamá, yo no les he hecho la culpa o sea, no les he hecho. Hubieron cosas que se pudieron haber mejorado, pero como ustedes dijeron, o sea, nadie nace siendo papá, nadie con las cosas de la vida que se va aprendiendo. Claro. Pero yo siento que no me brindaron esa ayuda de como preguntarme, pasa que estamos viendo esta cierta actitud en ti, porque mira, yo era feminadísimo de más, o sea, no van a decir de que no habían visto algo que podía pasar, sino que claro. entre ellos peleaban. Yo me imagino que mi papá le echaba la culpa a mi mamá y mi mamá, o sea, desesperada también me maltrataba. Entonces, siento que ahí faltó la confianza, de que ellos me brindaran la confianza de yo poder compartirles lo que yo estaba sintiendo y lo que estaba viviendo, que era aún más grave, pues. Y de repente en el vaivén de la vida, el crecimiento, a ver, ¿es usted hijo único o cuando tienen más hijos, su papá y su mamá? Bueno, por parte de mi mamá, ¿creció usted como hijo único o tenía más hermanos en el entorno, es lo que quiero decir? Entre papá y mamá, yo soy hijo único, pero sí tengo muchos más hermanos. Y claro, por ejemplo, mi hermana con la que vivo ahorita, siempre hemos sido muy pegados, pero del resto de mis hermanos eran como por ocasiones, así como que no era muy frecuente, pues. Ok, entonces básicamente que crecía usted solo, siendo hijo único, y es muy probable que en el vaivén de la vida, en el acostumbrarse a ver al niño, a lo mejor que ni estaban ellos tan al tanto de esta conducta feminada, porque pues es el niño y son esas cosas que el padre está viendo, pero que ignora, que no le pasa por la cabeza. Y es muy importante que podamos tomar notas los padres para que vayamos viendo aquellos detalles que en un momento determinado podamos extender la mano y oído a los padres, que estas cosas se le tienen que prestar atención, porque a veces se pasa por alto y dice, es que son mangongueras. Bueno, sí, puede ser, pero esto, yo recuerdo, aquí tengo a mi papá al lado, este compañero que como siempre digo, conozco desde que nací, que fue una persona que tuvo el valor de educarnos a nosotros y de decir, oye, mira, estas cosas los varones no las hacen. La agenda ideológica hoy diría, eso es no dejar ser al niño, y eso es machismo, eso es ser una persona ultra religiosa y todo lo demás. No, eso fue lo correcto, porque es justamente lo que el padre ve y dice, aquí hay algo que no está bien, y tiene el valor de corregirlo y decirle al niño, mira, los niños hacen esto y las niñas hacen esto, cada uno en su rol. Entonces de repente son esas cositas que se escapan, que son muy importantes, que también se tengan en cuenta. Y adjunto a eso, hijo, estimados radio oyente y todos los que nos ven por las redes sociales, porque este programa también va a estar en nuestro canal YouTube como Visión Familia. Allí usted lo va a ver, va a poder conocer a nuestro hermano Jolvid, y allí vamos a estar pasando también imágenes de lo que fue su vida pasada sin Cristo en ese mundo del homosexualismo, y ver esa transformación tan gloriosa que el Señor realiza en su vida. Entonces, algo que yo quiero resaltar, y es nuestro hermano Jolvid, como niño, está entonces dentro de un seno familiar donde no recibe en su totalidad o de la manera adecuada esa orientación para él tener la formación como un varoncito que era en ese momento como niño, ese varoncito niño. Entonces no recibe esa ayuda, y adjunto a esto se da también la problemática de la separación de sus padres. Oh, sí. Y luego de esto viene la entrada de ese abusador sexual que yo quiero retomar un poco
lo que el hermano Jolvid dijo hace un momento sobre cómo estas personas empiezan a ganarse la confianza, el cariño y la aceptación por parte de la víctima. Y entonces aquí tendríamos... Y probablemente de los padres. Eso, primero. allí vamos. Aquí tendríamos que extender esa figura de víctima, no únicamente a ese niño que es abusado, a ese niño que está siendo preparado para ser abusado, sino también al contexto de sus padres, donde aquella persona está engañando a esos padres para ganarse la confianza de ellos. Y entonces, oiga, yo creo que como padres tenemos que ser muy cuidadosos. También se da la situación a veces de que, bueno, dejo ir a mi hijo al cumpleaños X y que allá venga al día siguiente, se quede con sus amiguitos por allá. Y entonces eso es peligroso. Claro, porque puede ser que en su hogar ese niño está creciendo con valores, con la debida protección, pero no se sabe en ese hogar y tampoco estamos queriendo juzgar y generalizar que se malinterprete esto, pero hay situaciones. Entonces, ¿cómo está la formación de aquellos amiguitos o incluso primitos, familiares en los que se va a ir a hospedar nuestro hijo, nuestra hija? ¿Cómo está esa formación en ellos? Y puede darse entonces que de allá ese niño venga con su mente afectada y psicológicamente venga afectado e incluso abusado sexualmente y que su vida cambie para siempre. Claro, claro. O sea, es una cosa, como decía yo hace un momento, efectivamente, a los padres no se nos da un manual y dice, mira, si se quería un hijo, nosotros tenemos que ir con la experiencia y procurando la ayuda del Señor sobre todas las cosas para sacar adelante esta tarea tan importante. Pero, hermano Jolvid, las cosas parecen ser negras en un momento en que su vida se ve envuelta en esta situación. Parece que esto no va a terminar, que este es algo que más bien se está convirtiendo en algo consensuado, como usted decía hace un momento, hablando del caso de los abusos, pero ya no tenemos a un Jolvid con 6, 7 años, 8, 10 años, ya tenemos un Jolvid que va hacia la adolescencia, que está luchando fuertemente porque tiene una influencia de un tío cristiano evangélico que lo está llevando por el camino del bien, lo quiere conducir, que hace lo mejor que puede, pero que no tiene todas las herramientas para poder ayudar a un Jolvid que está batallando fuertemente y pasa el proceso que usted ha dicho, cómo Dios viene trabajando todo para llevarlo hacia un milagro glorioso que es la transformación de su vida. Yo quiero destacar algo y a manera de pregunta. Años después, usted trata de volver al Señor y asiste a la iglesia, pero vuelve a fallar y cae. Pero ahora lo vuelve a intentar y ya lleva 1 año y medio. Eso es algo muy glorioso, 1 año y medio de perseverancia y experimentando el poder transformador del Señor. La pregunta es, ¿qué considera usted que falló en el primer intento cuando aquel niño o adolescente, luego en la segunda vez, que ahora, pues, gracias al Señor lo ha logrado, qué ingrediente faltó en los primeros intentos que ahora sí lo ha obtenido? Ok, vamos a seguir con el mismo hilo que íbamos al comienzo. Yo llegué a la iglesia y iba participando en todas las cosas que me mantuvieran distraído. En mi doble vida, ya tenía una mente más desarrollada y ya era como que hablaba con personas adultas, cosas referentes a. Ya no era que el abusador me buscaba a mí, sino que yo buscaba, ¿sabes? Entonces, esas cosas ya mi mamá la descubrió y fueron problemas familiares. Y claro, yo seguía asistiendo a la iglesia, pero igual en mi doble vida. Cuando tenía eso de 12 años más o menos, fue la última vez que recuerdo que esta persona abusó de mí. O sea, que ya era como lo que es ya la película que se hacía, la misma rutina.
porque recuerdo que algo muy claro que había ido a la casa de esta persona y esta persona tenía un amigo que también era bastante mayor y el amigo cuando me saludó me hizo con la mano, o sea, yo le di la mano y me hizo con el dedo así. Y eso a mí me dio temor y yo me fui. Y yo dije, hasta aquí, no visito más, no, ahí murió. Pero ya yo venía con otra mentalidad, con otros deseos que no tenía que tener. Y cuando entendí que estaba yendo a la iglesia y decía grosería y estaba teniendo una doble vida y todas esas cosas, ya yo dije, bueno, voy a tomar las cosas de la iglesia un poco más en serio. Y viendo que tenía muchos problemas con mi mamá y con mi papá, yo me refugié en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios de que a pesar de muchas cosas que yo vi como drogas, como armas, como cosas así, yo siempre tuve como esa cosa de Dios de que no tenía que hacer esas cosas y siempre supe que era hombre. O sea, siempre supe que era hombre y que las cosas que estaba haciendo estaban mal. O sea, era como muy importante lo que estaba aprendiendo en la iglesia, que como dice Isaías, fue una semilla que se depositó que a su tiempo dio fruto. Entonces esa semilla iba dando fruto en mí. Y yo sabía que muchas cosas de las que estaba haciendo estaban mal. Cuando tenía 12 años tomé la decisión de, bueno, meterme en la iglesia bien. Iba a la iglesia igual, participaba con los jóvenes, me metí en las cosas de los jóvenes. Cuando había servicio de jóvenes, yo me iba desde las 8 de la mañana a decorar la iglesia. Luego a las 6 de la tarde me iba a mi casa sin almorzar. Me iba a mi casa a vestirme para volver al servicio, para terminar con el servicio. O sea, ya fue como algo de que me metí en la iglesia buscando un refugio sin entender de que el único que me podía sacar de la situación que yo estaba viviendo era Cristo. Pero yo no estaba en la iglesia, yo no estaba en la iglesia por Cristo, sino que yo estaba en la iglesia buscando un refugio y buscando aprobación de personas que no me rechazaran porque ya venía sufriendo maltrato por lo que hacía, porque no digo de que mi mamá fue mala, porque las actitudes las tenía yo, o sea, ciertas actitudes de las que ella tuvo fue por mi culpa. Pero yo digo que lo que estuvo mal fue de que no se ve, como que no se me confrontó y se me dijo, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué te podemos ayudar? ¿O por qué estás haciendo esto? Claro. Entonces yo iba a la iglesia y en todo lo que yo podía participar, que yo me mantuviera ocupado, yo lo hacía. Pero había un detalle que yo tenía redes sociales y yo hablaba con muchas personas. O sea, yo hablaba con muchas personas y no eran como conversaciones así de que hola, ¿cómo estás? Sino que estaba totalmente endemoniado. ¿En qué sentido? Tenía un deseo por contenidos para adultos, el autoplacer, y me gustaba como me gustaba como acumular fotos de personas, ¿sabes? O sea, fotos íntimas de personas. Ajá. O sea, ya era como un fetiche que tenía. Y eso fue pasando hasta que mi mamá se molestó y me dijo, no vas a tener redes sociales. Pero igual, usted sabe que el diablo siempre le da la astucia a uno para hacer cualquier cosa y yo igual lo seguía haciendo. Estaba yendo a la iglesia. Bueno, eso era todo mientras que yo estaba en la iglesia. Supuestamente ya yo había tomado las cosas de Dios bien. Iba a la iglesia y tenía esa doble vida y hablaba con todo el mundo, todas esas cosas, hasta que llegó la edad de 16 años y me bautizaron. Wow. Cuando me bautizaron, yo siento que me vino una carga mucho más pesada y ya yo venía hablando con personas que no me edificaban y una persona en la iglesia muy allegada a mí me dijo, ¿sabes que el diablo pone amistades que te van a destruir? Y bueno, yo en ese momento no lo entendí porque, mira, uno cuando está en ese mundo, uno tiene que tener un encuentro con Dios porque las personas te pueden aconsejar, pero muchas veces tú tienes que pasar la situación para que tú puedas entender qué es lo que te están aconsejando. Y a mí no me daba la gana de hacerle caso. O sea, no le hacía caso. Pasó algo de que alguien en la iglesia me gustaba. O sea, uno de los jóvenes me gustaba. Y ya era como de que en la alabanza no me concentraba porque pensaba en fulanito, en perencejo. Y yo dije, no, yo no voy a hacer piedra de tropiezo, yo no voy a estar ni frío ni caliente, yo prefiero salirme, pensando yo que fuera la mejor decisión. Pero cuando yo me salí,
yo dije, a los 23 años, yo voy a regresar a la iglesia. Me salgo y a los 23 años regreso a la iglesia. Fue pasando el tiempo, me salgo de la iglesia y comencé a entablar una supuesta amistad con las personas que venía hablando y me volví loco a tener relaciones con todo el mundo. Y bueno, me vestí de mujer, perdí el pudor y venía sintiendo como molestia por ciertas personas de la iglesia, que más adelante lo vamos a hablar, por personas de la iglesia, y yo me molesté con Dios. O sea, Dios a mí no me hizo nada, pero yo me molesté con Dios. Y viéndolo en retrospectiva, lo que me falló en ese tiempo fue abrazar mi pecado. Entender de que muchas veces el Señor está ahí confrontándonos porque tú sabes lo que estás haciendo mal y el Señor habla en nuestras vidas. Entonces, el saber que Dios estaba ahí y me brindaba la ayuda para liberarme de eso, yo no lo busqué, sino que yo era enfocado en otra cosa, que era buscar una aprobación de personas, sin entender que nosotros estamos en la iglesia porque queremos buscar de Cristo. Eso yo no lo veía desde esa manera. Y ahora que tuve un encuentro con el Señor, a pesar de muchas cosas que pasaron para esto, yo veo de que siempre mi mirada tuvo que haber estado puesta en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Así es, así es. No, en definitiva, y el detalle es el siguiente. Yo quisiera, porque estamos escuchando un testimonio que está bien nutrido de los elementos comunes que terminamos encontrando en este tipo de situaciones. Así es. Con una ventaja, diría yo, enorme, y es que nuestro hermano es una persona que está expuesta a la iglesia o al ambiente cristiano desde muy temprano. Pero a pesar de todo, yo sé que hay personas que dirán, bueno, fue él, que él tuvo algunos dirían esa suerte, pero existe la misma oportunidad para todo aquel que quiera acercarse hoy al Señor y que le diga, Señor, yo quiero cambiar, porque yo creo que lo mismo que pasaba con el hermano Jolvit, que a pesar de todo lo que él hacía, él sabía que era un varón, lo mismo está pasando con tantas y tantas personas que nos pueden estar escuchando hoy, que dicen, oye, mira, yo estoy convencido que soy un varón, estoy haciendo lo que estoy haciendo, o una mujer, en su respectivo caso, y sé que de aquí yo debería salir, pero no sé cómo. Aquí hay un testimonio de un proceso, de un vaivén. De repente parece que el pecado me va a soltar, pero de repente yo estoy abrazando el pecado y Cristo me está ofreciendo la salida, pero estoy poniendo la mirada en la iglesia para distracción y no buscando a Jesucristo para liberación y salvación. Y eso hace una diferencia enorme. Y en este caso, creo que este testimonio también está tocando a aquellos cristianos que llevan esa doble vida, porque esto es muy fácil para un sector dentro de la iglesia aparentar. Claro. Pero que en la realidad no es así. Así es. Entonces, la misma palabra dice que una persona en esa condición a sí mismo se está engañando. Correcto. Entonces, bien dice la palabra, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que porque entonces cuando nosotros estamos llevando esto, y algo muy interesante, porque el hermano incluso llega hasta el momento del bautismo, o sea que pasa por una etapa, un proceso donde había un aparente servicio abnegado. Claro. Desde la mañanita hasta en la tarde, ni hasta almorzaba y era que regresaba otra vez a la iglesia. O sea que ¿quién podría imaginarse de que se estaba tratando de un creyente de doble vida? Claro, hermano Jolvit, y hay una cosa, yo quisiera preguntarle, aunque sea muy por encima, si usted quiere ahondar en ello puede. Usted promete regresar a la iglesia a los 23 años y usted dice que efectivamente a los 23 años usted regresa. ¿Usted regresa consciente de que usted prometió a los 23 o de repente dice, oye, tengo 23 y estoy de vuelta en la iglesia? ¿Se percata de que está volviendo
o es una cosa que sencillamente Dios lo ha traído? ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero quisiera como resaltar algo que acaba de decir, y es que muchas veces servimos en la iglesia y creemos nosotros que, ay, sí, porque todo el mundo ve, pero ¿cómo estamos nosotros realmente? Muchas veces alimentamos cosas que sabemos que traen muerte espiritual a nuestra vida, que eso fue lo que me pasó a mí. Fui alimentando algo que a su tiempo me dio muerte espiritual porque me salí de la iglesia, y mientras que yo supuestamente aparentando delante de las personas servía a Dios, yo lo que estaba haciendo era que servía en la iglesia y luego cuando estaba en mi intimidad yo iba y complacía a mi demonio. Entonces, esas son muchas cosas que son una realidad en la iglesia y que nosotros tenemos que llamar a las personas al arrepentimiento, porque eso es lo que nos llama la Biblia, de que nosotros nos arrepintamos. Así es. Porque fue como Jesús le dijo a Nicodemo, o sea, Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no vuelves a nacer, tú no podrás heredar el reino de los cielos. Y eso es lo que pasa con muchas personas. En mi caso pasó conmigo, que yo estaba en la iglesia, supuestamente yo era cristiano, pero en mí no había arrepentimiento. Así es. Bueno, ya contestando de lo segundo, yo prometí llegar a la iglesia a los 23 años. Bueno, dije que iba a ir a la iglesia a los 23 años. Cuando me salgo de la iglesia, automáticamente me vestí de mujer en Venezuela. Eso causó problemas en mi familia también. Mi mamá me defendió. Mi papá me rechazó y yo le agarré mucho odio a mi papá. A mi mamá había tenido como ciertos problemas con ella, pero ya después todo como que se solucionó y usted sabe que mamá es mamá. Entonces después ella me apoyaba en ese sentido. Pasó el tiempo y a los 18 años me vengo a Perú. Se me dio la oportunidad de venirme a Perú y cuando me vine a Perú fue como Simón el gran varón, ¿sabes? Al extranjero se fue Simón. Ajá. Entonces yo llegué aquí a Perú y ya yo en Venezuela me maquillaba en las noches, pero no era como que la gente me veía maquillado. A mí me gustó mucho el maquillaje. Ya aquí comencé a vestirme más de mujer, a ir a discotecas de ambiente, a ponerme uñas, a ser afeminado en la calle porque no me importaba lo que la gente dijera. Mientras más afeminado yo pudiera poner las cosas o mientras más afeminado yo le pudiera mostrar a mi papá las cosas, yo estaba feliz. Yo estaba feliz. Comencé a frecuentar estas amistades, estos lugares. Ya había perdido el pudor en su totalidad, tanto así que no sé si saben lo que es OnlyFans. Yo quería meterme en OnlyFans. Ya yo hablaba con todo el mundo, tenía una colección, pero de todo el mundo. Yo hablaba con una persona y a mí lo que me importaba era sacarle fotos a la persona. O sea, esa era mi meta, pues. Bueno, pasa de que estoy trabajando en un lugar, en el trabajo que tenía anteriormente, y ya comenzaba el Señor a hablar a mi vida. Uno sabe cuando Dios lo empieza a llamar. Cada persona sabe. O sea, no podemos decir de que, ay, sí, Dios te va a hablar de esta manera porque Dios trata de diferentes maneras con las personas. Fue pasando el tiempo y muere mi mamá. Mi mamá partió con el Señor. O sea, pensarlo de que mi mamá, si hubiese visto cómo el Señor ha tratado conmigo ahorita, siento que se hubiese alegrado mucho, pero ella está con el Señor y creo que eso es lo mejor que puede pasar. Amén. Claro que Gloria sí. a Dios. Entonces muere mi mamá y esto me comienza a afectar mi salud. Comienzo a tener como cosas con mis nervios, como ansiedad, esas cosas así. Luego mi hermana se separa de su pareja y yo me meto porque había como problemas y esto también como que trajo más nervios, más cosas y el diablo como que comenzaba a mi mente a decirme súbete por las escaleras y lánzate. O sea, donde vivía, súbete por las escaleras y lánzate. Pero yo como sabía de que si yo me lanzaba yo me iba a ir para el infierno, yo obviamente no lo iba a hacer, pues. Claro, gloria a Dios. Llegó una persona que yo lo veía un cliente de donde trabajaba que era muy parecido a mi tío. Y esta persona me daba vibra de mi tío, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar. Y en una tarde que estaba, esta persona me invitó a
a su casa, que era una célula. Entonces yo le dije, bueno, está bien, voy a ir. Y cuando fui, algo que sí no me gustó mucho fue que métete cristiano, métete cristiano, métete cristiano, porque yo le compartí parte de lo que venía viviendo a esta persona y no sé si él le compartió a los hermanos, pero usted sabe que siempre está el hermano que quiere ganar las almas para Cristo o la hermanita. Así en este caso fue una hermanita que ella quería como empujarme y lo que hizo fue como que yo rechacé, claro. Cuando el espíritu le habla a uno y uno está endemoniado, obviamente uno va a rechazar. O sea, claro de eso, estoy consciente. Entonces yo iba a esa célula, pero yo tenía mi pareja. Yo tenía una pareja ya de unos cuantos añitos. Y yo decía, no, yo no voy a dejar mi relación, yo voy a ir, pero sin ningún compromiso. Vi que me puse la vacuna para el COVID y perdí la visión de este ojo. Yo por este ojo no veo. Perdí la visión y yo dije, oye, ya como que son muchas cosas. Perdí a mi mamá, el problema, los nervios, la pérdida de visión y apareció un concurso de eso de transvestismo y yo tenía tiempo desde que no lo hacía. Yo me maquillaba y todas esas cosas porque yo quería ser supuestamente viral y subía videos y todas esas cosas, pero nunca me hice viral, gracias a Dios. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad, yo voy a meterme porque yo necesito distraerme, sabiendo de que Dios estaba ahí llamándome para que yo buscara de él y poderme librar de lo que estaba pasando, y yo de rebelde no lo hacía. Me meto en este concurso y debido al concurso dejo de ir a la iglesia. Dejo de ir a la célula, pues. Y estas personas me seguían escribiendo y ya a mí como que me repelaban y yo ni siquiera le contestaba. Ya era como que chao. Me meto en el concurso y cuando estaba en los ensayos, yo muy feliz con todas las personas, muy feliz en mi ensayo, es chévere, lo estoy haciendo bien y todas estas cosas, pero siempre llega el momento de que cuando tú estás solo, tú sabes de que no eres feliz. Así es. O sea, tú sabes que estás mal lo que estás haciendo. Me meto en el concurso, todas esas cosas, y cuando terminó el concurso, que quedé entre los 3 ganadores, wow. Yo salí más decepcionado de lo que había entrado o sea, ya era como que lo que venía queriendo tapar y eso. Luego de eso, eso no me llenó en nada, eso no, ni siquiera causó nada en mí, o sea, ni siquiera me quitó ninguno de los dolores que ya venía sintiendo y yo supuestamente era para distraerme. Luego de que pasé este concurso, yo tenía que ir a otro concurso, pero el Señor seguía hablando a mi vida. Seguía. Hay esperanza para las personas en esa condición, claro que sí. Exacto. Sí. Bueno, seguía hablando a mi vida y yo viendo la situación que estaba, de que iba al médico y no daban con lo que tenía, porque el Señor permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros lleguemos a sus caminos y ya después es que el Señor revela por qué lo permitió. Así es. Porque el diablo puede tener un plan de destrucción, pero sabemos de que Dios es maravilloso y ese plan de destrucción Él lo usa para dar su gloria. Así es. Bueno, salí del concurso y veía lo que tenía y yo tenía mucho rencor por mi papá. Yo lo odiaba, o sea, lo odiaba. Y yo dije, bueno, voy al psicólogo para ver si me ayuda el psicólogo. Fui al psicólogo y nada. Fui al brujo. Fui hasta brujo. Para que me leyeran el tabaco y me dijeran qué era lo que tenía. Y el brujo efectivamente cuando leyó dijo que yo estaba tan podrido por dentro como se veía en el tabaco. Y era la realidad. Estaba podrísimo por dentro. Ya después pasó un tiempo de que me invitaron nuevamente a la célula y fui. Y ahí el Señor habló a mi vida a través de la pastora y me dijo: ¿tú crees que tú te viniste de Venezuela para acá y yo aquí no te iba a conocer? Y yo, esto fue el Señor. Porque ¿quién me conoce de todo lo que yo había vivido? Nadie. Así es. Y yo, bueno, huyéndole al Señor. Yo seguía huyéndole al Señor. Y luego que pasó eso,
ya me iba preparando para el concurso, que fue la foto que le pasé donde salía vestido de azul con una peluca amarilla. Ya ese era el look que yo estaba trabajando para competir en el otro concurso. Y el Señor empezó a causar en mí de que yo sintiera rechazo por esto. Ya yo sentí la necesidad de renunciar a esto. Yo renuncié a ese título, yo renuncié a competir allí. Ajá. Fue pasando el tiempo y también comencé a como dejar de maquillarme, todas esas cosas, hasta que un día caí inconsciente, que fue en enero antes de eso pasó mi cumpleaños número 23 y yo no tenía planes de volver a los caminos del Señor. Yo más bien quería casarme con la persona que tenía y yo quería tener mi familia. Luego de que cumplí mis 23 años, ya yo sabía que ya había llegado el tiempo y en enero, yo cumplo año en noviembre y en enero caigo inconsciente. Venía presentando problemas y no sabíamos qué era lo que tenía. Y cuando caigo inconsciente se dan cuenta de que tenía una bacteria alojada en la cabeza, que era lo que había causado mi ceguera. Y me había inflamado mucho el cerebro, que me había colapsado los nervios ópticos. Wow. Yo cuando estoy en esa agonía, en esa angustia, en esa cosa, sabiendo de quién es Dios, yo me pongo las manos en el corazón y yo digo, Señor, perdona mis pecados y si me voy de este mundo, yo me voy contigo. Bueno, cuando caigo inconsciente en el hospital, todas esas cosas, el otro día me levanto y digo, bueno, otra oportunidad que Dios me dio, sin entender lo que pasaba. Estuvimos en el médico, dijeron que tenía cáncer cerebral, que tenía que cáncer se me había puesto grave. Y oye, la cosa está como terrible. Me dan de alta y me voy a mi casa. Y mi papá me escribe y comenzamos a hablar, pero yo con ese rechazo y ese odio hacia mi papá. Bueno, mi papá me pide perdón y yo entendí de que esa situación, si yo me hubiese muerto, me iba a ir al infierno, porque el que no perdona no tiene la opción de recibir perdón de Dios. Bueno, fue pasando los días y comencé a rechazar ciertas cosas, comencé a dejar de ver contenido para adultos, de tocarme, de decir groserías, y era que el Señor ya estaba limpiándome. Wow, gloria a Dios. Un día terminé con la persona que estaba y fue como ese encuentro con el Señor, de que me vi en esa situación y yo como que todo fue un rompecabezas que se armó. Y entendí de que el Señor había terminado muchas cosas en mi vida para que yo me acercara a Él y yo no me había dado cuenta de eso. Y tenía dos opciones. Por lo que me estaba pasando tenía dos opciones. O lloraba por la persona que me estaba haciendo mal en ese momento, supuestamente, o me derramaba delante del Señor. Y la opción mía fue la segunda, derramarme delante del Señor y ver de que el Señor en su misericordia, a mis 23 años yo volví. O sea, volví. Y algo que me pasó que nunca había experimentado era de que yo nunca había tenido un encuentro con Jesús. Ese encuentro me llevó a que no me importó lo que yo tenía que dejar, el maquillaje, la pareja, las cosas, con tal de seguir a Cristo. Y a pesar de la condición en que estoy, de que no veo, o sea, porque yo veo muy poco, el Señor ha sido maravilloso y me ha revelado muchas cosas que en su tiempo yo no había entendido, pues. Y bueno, eso fue lo que en el pasado no me sirvió, o que fallé en entender que no entendí de que Cristo era el único que me podía liberar. Amén. Y tener un encuentro con Él me llevó a entender de que a medida que más nos acercamos a Cristo, al que el Hijo del Hombre liberta, ese es realmente libre. Y que mi mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Gloria al Rey. Amén. Muchas gracias, hermano Jolvid. Creo que esto es ya una bendición, una victoria para nuestro pueblo panameño. Que el Rey le bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Visión Familia es su casa. Que el Rey les bendiga a todos y nos vemos la próxima semana con más en Visión Familia. Amén.